A ver, no sé si ya arrancamos ahí la transmisión. Ahí está. Ah, muy bien. Ok, doctor, ahí está ya en vivo, lo están escuchando. Sí. Si gusta, voy a darle la entrada a la cámara a la maestra Rosa María. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por atender a esta conferencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de parte del programa Diálogos de Investigación organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado de esta su casa. Los invitamos a participar en este primer evento. Sean ustedes bienvenidos, en donde el coordinador de investigación efectivamente es quien nos va a definir y a mostrar durante aproximadamente 40 minutos un breve panorama y un recorrido de cómo toda cómo esta crisis sanitaria ha afectado al empleo en nuestra frontera norte de México. Particularmente, vamos a tener al doctor Isaac Sánchez y eventualmente iremos teniendo otros investigadores que se sumarán a este nuevo programa Diálogos de Investigación. Para no cortar mucho el tiempo, voy a hacer una breve semblanza del doctor Isaac Sánchez. Él es profesor investigador del área de economía. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente funge como coordinador de investigación científica y es el corresponsable del Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. Bueno, sin más preámbulo, voy a cederle la palabra al doctor Isaac Sánchez y él, vamos a escuchar su conferencia. Al término de su conferencia, hay un chat por ahí que ustedes pueden ver, donde aparece unas como signos de interrogación. En ese chat ustedes pueden ir haciendo las preguntas, por favor, y en estas preguntas voy a estarles yo dando un seguimiento para que, digamos, como moderadora, pueda yo estar diciendo quién puede ir primero o no. Primero vamos a escuchar, por favor, y como vayan surgiendo las preguntas, de hecho, las pueden ir poniendo aquí en el chat, y al último vamos a tener unos minutos para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Bienvenidos, esperamos sea de su agrado, y bienvenidos a las conferencias virtuales de coordinación de investigación. Bien, pues muchas gracias, doctora Rosa María, por la presentación. Y pues efectivamente vamos a arrancar. Espero que la información que les vamos a presentar el día de hoy sea de ayuda para la toma de decisiones de parte de todos los que nos están viendo. El título de la presentación es Panorama del empleo en la frontera norte de México ante el COVID-19. Básicamente vamos a abordar dos entidades de la República Mexicana. Por un lado, vamos a hablar del estado de Baja California, porque tiene una de las ciudades, o tiene la ciudad fronteriza más importante del país, que es Tijuana. Y por otro lado, vamos a hablar del estado de Chihuahua, donde se encuentra la segunda ciudad fronteriza más importante de México, que es precisamente donde vivimos, es Ciudad Juárez, Chihuahua. La información que les voy a compartir proviene de un laboratorio de investigación que tenemos en la universidad. Es el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, donde trabajamos de forma conjunta su servidor y precisamente la doctora Rosa María García. Este laboratorio, pues ya ahí dejo la dirección web también en la presentación, donde nos pueden escribir, el correo electrónico, en fin, para más información. Vamos a arrancar para presentarles la información más importante que tenemos. Aquí, déjenme, ahí está. En esta primer gráfica les estamos presentando la evolución del empleo
La presentación la dividí en 3 partes. En una primera parte presentamos cómo estaba el empleo formal hasta marzo del 2020. ¿Por qué marzo del 2020? Porque el gobierno federal, a través del IMSS, publica los datos de empleo mensualmente, y el último dato de empleo al que tuvimos acceso fue precisamente el dato correspondiente al mes de marzo. Entonces, en la primera parte de la presentación estamos viendo cómo evolucionó el empleo, y a partir de ahí nos vamos a la parte de cómo pudo haber evolucionado el empleo si no hubiera existido la pandemia del COVID-19. Y luego en una tercera parte presentamos los pronósticos de lo que ocurrirá con el empleo a raíz precisamente de que la pandemia sí existió, la estamos viviendo, y pues para saber cuál es el impacto que va a tener sobre el empleo en la economía formal. Y en la parte final de la presentación les hablaré sobre las políticas públicas, tanto federales como estatales, que se están impulsando para tratar de que el golpe del COVID-19 sobre la economía y en particular sobre el empleo, pues no sea tan severo. Les decía, regresando a esta gráfica que pueden estar viendo ustedes ahora, tenemos datos de Baja California históricos, una serie muy larga, desde 1998 hasta marzo del 2020. Y como pueden ver aquí en la imagen, empezamos con un valor reducido de empleo de, vamos a decir, 500,000 empleos formales en todo Baja California. Luego aumenta gradualmente el nivel de empleo en Baja California, y desafortunadamente aparece una crisis en 2001, y esa crisis hace que se pierdan empleos en aquel estado, y esta caída es significativa. De hecho, entre 2000 y 2001 se perdieron 45,000 empleos, lo que es una cifra pues nada despreciable. Luego continúa recuperándose en los años subsiguientes la economía de Baja California, el empleo, llega a un pico nuevamente que es en el año 2007 con más de 600,000 empleos, pero nuevamente aparece una crisis que es quizás la que recuerdan todos los que nos están viendo, es la crisis del 2008-2009, y el empleo se reduce a 607,000 en 2008 y luego a 578,000 en 2009, que ese fue su fondo, fue el momento más crítico, y luego la economía comienza gradualmente a recuperarse en 2010. Esta gráfica, esta primera gráfica nos muestra que las crisis son, primero que son periódicas, que son, no hay espacios tan largos entre una crisis y otra, que son de cierta forma frecuentes, y segundo, que las crisis no son pasajeras, es decir, tienen impactos de mediano y de largo plazo. Por lo tanto, las autoridades tienen que tomar las medidas correspondientes, las políticas adecuadas, para evitar un daño sobre el bolsillo y sobre el bienestar de cada uno de nosotros. Lo que ocurrió después del 2009 en Baja California es que se recuperó de manera muy acelerada la economía, el empleo, y llegó a un nivel de 916,000 empleos formales a marzo del 2020. De tal forma que si medimos, que fue lo que hicimos, aparece un número grande aquí que dice 2.76%, porque la tasa media anual de crecimiento que se observó entre 1998 y marzo del 2020. Quiere decir que el empleo formal creció a una tasa que nosotros llamamos mediocre, porque se esperarían tasas mucho más grandes que eso, digamos de 7, de 8% en promedio anual, y eso sería un mejor resultado. Sin embargo, bueno, eso es lo que se tuvo, un crecimiento promedio del empleo de 2.76%. Esto es el caso de Baja California, y podríamos decir que es el caso de ciudades como Mexicali y Tijuana, porque son precisamente las ciudades que más aportan a los resultados que estamos viendo en esta gráfica. Luego, en cuanto a Chihuahua, que es el estado donde se encuentra la segunda ciudad fronteriza más importante del país, parte de 1998 de un nivel de empleo más alto que Baja California, parte de 630,000 empleos formales. Por cierto, quiero señalar que las cifras que estamos manejando de empleo no es la totalidad de empleo formal, es solo el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No tenemos forma de capturar mensualmente
el resto de empleos formales que existen en la economía. Esta es la mejor aproximación que tenemos. Lo que ocurrió en Chihuahua es que, al igual que en Baja California y al igual que el resto del país, en 2001 hay una crisis que se refleja en el empleo. Los empleos pasan de 700,000 en el 2000 a 635,000 en el 2001, y luego todavía peor, 614,000 en el año 2002. Y de hecho, los empleos perdidos en Chihuahua en 2001 fueron muchísimos, fueron en total 169,867 empleos perdidos. Entonces es una cifra bastante alta de personas al final que se quedan sin un trabajo, porque no son números fríos, sino esos números de pérdida son precisamente personas que se quedan sin trabajo y que pues van a tener momentos de angustia, de desesperación por no tener ingresos y por no poder aportar a la subsistencia personal y en algunos casos familiar. En Chihuahua, después del 2002, hay una recuperación leve en 2003, 2004, en fin, hasta llegar al 2007, donde nuevamente se presenta otra crisis de la economía, que es la crisis otra vez de la 2008-2009, y el empleo nuevamente se contrae a un nivel tremendamente bajo de 610,738 empleos en 2009. Hay una pérdida nuevamente de prácticamente 140,000 empleos en ese año. Es una cifra importante. Y luego, nuevamente, como en el caso de Baja California, comienza gradualmente a partir del 2010 el empleo a crecer en esta entidad y llega a un valor final en marzo del 2020 de 897,260 empleos. Si se acuerdan, pues es una cifra menor a la que se observa en marzo de 2020 con respecto a Tijuana. Y esto no es otra cosa, perdón, con respecto a Baja California, no es otra cosa del reflejo de que la economía de Baja California es mucho más robusta que la economía de Chihuahua, pero solo ligeramente. Son dos entidades líderes en la frontera norte de México que compiten muy de cerca, pero al final Baja California muestra una ligera mayor fortaleza en relación al estado de Chihuahua. Y la cifra de tasa media anual de crecimiento, es decir, cuánto creció el empleo entre 1998 y el 2020, pues creció todavía peor que en el caso de Baja California, porque es un promedio anual de 1.61%, es decir, prácticamente nada. ¿Qué afectó para que creciera tan poco el empleo formal en Chihuahua entre el 98 y el 2020? Pues básicamente las crisis periódicas, es una economía que sigue siendo muy volátil, muy dependiente del ciclo económico norteamericano, y eso a la fecha va a ser un problema, y está siendo un problema en este momento. Entonces vamos ahora, esto es lo que ocurrió hasta marzo del 2020, insisto, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que es, elaboramos algunos modelos econométricos, hay un poco de estadística inferencial con el uso de software, y básicamente elaboramos un modelo de suavizamiento exponencial a través del filtro Hall-Winters multiplicativo. Digo, esto la verdad no es nada complejo, suena complicado, pero es algo relativamente simple. Tenemos nuevamente Baja California primero, y la línea en rojo representa la tendencia exponencial o el suavizamiento exponencial que elaboramos, y la línea en azul representa los empleos observados. De tal forma que estos modelos que elaboramos se ajustan muy bien. Si se dan cuenta, parece que la roja y la azul son las mismas líneas, porque con esos modelos de suavizamiento exponencial nos permitió hacer pronósticos de cuánto sería el empleo en abril, en mayo y en junio. Por cierto, los pronósticos que hicimos solo son para el segundo trimestre del 2020, porque creemos que este segundo trimestre del 2020 en el que estamos es precisamente el semestre más crítico en materia económica. Nos parece que en este semestre, entre mayo y junio, se van a observar el fondo del ciclo recesivo en el cual nos encontramos. Entonces, aquí Baja California, lo que ocurre es que si hubiera crecido el empleo de manera normal, por ponerlo entre comillas, normal, sin el COVID, o sea, de no haber existido el COVID,
En abril se hubieran registrado 920,000 plazas, en mayo 925,000 y en junio 931,000. Eso quiere decir que el empleo entre marzo y abril hubiera crecido 0.47%, entre abril y mayo 0.52% y entre mayo y junio 0.59%. Eso si no hubiera existido el COVID. Por lo tanto, quiere decir, si hubiera seguido la tendencia que venía observándose, al menos desde el 2010. Eso para Baja California. ¿Qué ocurriría? Las estimaciones, los pronósticos que hicimos para Chihuahua. Aquí en Chihuahua, lo que ocurriría supuestamente, si todo hubiera transcurrido normal, sin COVID, es que en abril se hubieran registrado 900,000 empleos, luego en mayo 903,000 y luego en junio 907,000. Eso sin el COVID, insisto. Por lo tanto, entre marzo y abril el empleo hubiera crecido 0.37, entre abril y mayo 0.32 y entre mayo y junio 0.44. Entonces, la economía estaría hasta cierto punto funcionando de manera normal en estos escenarios que hemos planteado, pero como ustedes y yo sabemos, pues no ocurrió así. Se nos vino la pandemia del COVID-19 y para estimar qué ocurrirá como resultado de ella, pues lo que hicimos fue primero crear un índice de dependencia de estas dos economías. Y el índice de dependencia lo construimos en base a la vinculación vía exportaciones manufactureras y la vinculación vía inversión extranjera directa que tienen estas dos economías con los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Baja California, las manufacturas pesan 24% de su PIB y 41% del empleo, y en el caso de las manufacturas, en el caso de Chihuahua, es 27% del PIB y el empleo es 46%. Es decir, que en estos estados hay un peso muy significativo de la vinculación con Norteamérica, y si ustedes se acuerdan, en Norteamérica las cosas están bastante mal, vienen también en un escenario recesivo, están pasando por momentos críticos en materia de salud, y eso por supuesto que se va a trasladar a estas dos entidades. Y además, investigamos, ahí vienen, para todo lo que estoy presentando, abajo de las tablas vienen las fuentes, y investigamos el estado de infraestructura en materia de salud en Baja California y Chihuahua, y lo comparamos, digo aquí está resumido, pero lo comparamos con el líder, que es la Ciudad de México, y lo comparamos con el estado que aparentemente es el más pobre de México, que es el estado de Oaxaca, y encontramos algo que es crítico, porque encontramos que la situación en infraestructura de salud en Baja California y Chihuahua es muy parecida a lo que ocurre en Oaxaca. E incluso Oaxaca está mejor en el indicador, por ejemplo, de personal médico. Entonces, con respecto a Baja California, ligeramente. Al final, los datos de camas críticas, ese indicador de camas críticas quiero que le presten atención porque es el indicador clave. Las camas son las camas ordinarias que hay en un hospital, pero las camas críticas, al menos de la fuente que obtuvimos, que es la Secretaría de Salud, pues tiene que ver con estas camas que están equipadas, asociadas a los famosos ventiladores, respiradores que permiten salir adelante de enfermedad, de la neumonía que provoca el COVID-19. Entonces, vean que no se llega ni siquiera, en ningún caso, ni siquiera en el Distrito Federal o hoy Ciudad de México, se llega a una por cada 1,000 habitantes. Es decir, Baja California se tienen 0.05 por cada 1,000, en Chihuahua 0.08 por cada 1,000. Luego médicos, vean, apenas si hay en Baja California 1.18 médicos por cada 1,000 habitantes, en Chihuahua 1.45 por cada 1,000 habitantes, y en Oaxaca, les digo, muy parecido, 1.35 médicos por cada 1,000 habitantes. Y luego Baja California y Chihuahua, pues personal médico en general, ya no solo son, ahí excluimos los médicos y solo se cuentan las enfermeras, los camilleros, el equipo de soporte de hospitales,
pues es 3.82 en Baja California por cada 1000 y 4.79 por cada 1000. Es decir, esto nos habla de condición crítica, de lo que ya estamos viviendo. La gente que vive en Baja California sabe que ha habido un costo muy alto porque no se tiene el equipamiento, y en Chihuahua también estamos viendo eso, el grado de letalidad es muy alto, producto de que no se cuenta con las condiciones, no se hizo el gasto en infraestructura en el pasado, y hoy está llegando muy tarde, y por lo tanto genera un índice de dependencia de la pandemia muy alto, o de afectación de la pandemia a lo que a nosotros nos interesa, que es el empleo. Entonces, en conclusión con lo que les he dicho, hay una alta vulnerabilidad económica sanitaria en los casos de Baja California y Chihuahua, estados que en teoría son muy fuertes en materia económica, fuertes relativamente en relación a entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, en fin, pero que al final, cuando se les analiza individualmente, encontramos que siguen siendo altamente vulnerables tanto en lo económico como en lo sanitario. En lo económico, por la fuerte vinculación con Norteamérica, una excesiva vinculación con Norteamérica. Y en lo sanitario, por la falta de infraestructura. La gente que nos está viendo y que es de Juárez recordará que aquí se tiene un edificio abandonado ahí por la parte del viejo exhipódromo, que en teoría iba a ser un hospital de tercer nivel, pues sigue abandonado durante muchos años ya, y era el momento para equiparlo, para tener un problema mucho menor en materia de salud. Pero bueno, con esta situación, esta vulnerabilidad que tienen estas entidades, construimos 3 escenarios, es decir, ¿qué va a pasar con el empleo en Baja California y Chihuahua? Y vale decir que lo estamos haciendo para las otras 4 entidades de la frontera norte, pero nos está tomando tiempo, lo acabaremos en los próximos días, pero es la misma estructura la que vamos a utilizar, es decir, vamos a crear un escenario que se llama menos grave, donde la contracción entre abril, mayo y junio va a ser de 1.5% del empleo, 2% y 3%. ¿Por qué se están los escenarios? Se está cada mes incrementando el impacto. Por lo que les decía hace un momento, de que creemos que el ciclo de mayor profundidad, el fondo, se va a alcanzar entre mayo y junio. Por eso esperamos que el impacto sobre el empleo sea mayor a medida que transcurre el segundo trimestre del 2020. Hay un segundo escenario que le llamamos grave, donde la contracción sería entre el 3 y el 4%, entre abril y mayo, y un escenario severo, el más grave, que sería entre 6 y 7%. Como pueden ver por los nombres, en ningún momento estamos hablando de que las cosas van a estar bien, es decir, no hay un escenario optimista, no hay un escenario inercial, sino simplemente hablamos de menos grave a severo. Es decir, esperamos que el golpe que observemos sobre la economía sea muy fuerte, tanto así que ya hay información preliminar que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos entregó el día 5 de abril, perdón, 5 de abril, el gobierno de la República nos informó en las conferencias de la mañana que entre el 13 de marzo y el 6 de abril, en Baja California ya se habían perdido 11,119 empleos formales. O sea, 11,000 gentes que eran lanzadas a la calle. Básicamente eso es para que entendamos la gravedad del asunto. Y en Chihuahua se habían perdido 9,949 empleos de gente que se lanza a la tristeza, a la desesperación por no tener trabajo. Entonces, estas son las cifras de tan solo unos días de iniciada la cuarentena o el distanciamiento social, el aislamiento, el quédate en casa. Entonces, es un impacto muy fuerte que revela que las estimaciones que nosotros les vamos a presentar ahora no están nada alejadas de la realidad que seguramente vamos a observar. Aquí les va, con eso vamos acercándonos a la parte final. Son las cifras aquí en esta tabla del empleo que se podría perder en Baja California para cada uno de los meses. Voy a centrarme en los totales. Si la cosa nos va bien, que es el escenario menos grave, en Baja California se van a perder 58,343 empleos.
si el escenario es grave, se van a perder 92.926 empleos. Y tristemente, creo que el escenario severo pues es 167.374 empleos. Si recuerdan, y lo recordamos ahora, inicié con las cifras de cuántos había perdido de empleos en 2001, cuántos en 2009, y está muy lejos esta cifra de 167,000 de lo que ha ocurrido en el pasado. Y aquellas cifras eran para todo un año. Y en cambio, en el efecto de la pandemia del COVID-19 de 2020, estamos hablando de una pérdida máxima estimada de 167,000 empleos en 3 meses, porque se esperaría que también en el tercer trimestre del año siga la tendencia desfavorable y se sigan perdiendo puestos de trabajo, y solo hasta el cuarto trimestre del 2020 es probable que se recupere nuestra economía en virtud de las acciones que están tomando tanto los gobiernos estatales, los gobiernos locales y particularmente el gobierno federal. Entonces, este es el escenario de Baja California que pronosticamos con la estadística a nuestra disposición, y luego este es el pronóstico de lo que ocurriría en Chihuahua, y en Chihuahua se perderían 57,119 empleos en el escenario menos grave, en el grave 90,975, en el severo 163,860 empleos, y bueno, es al final de cuentas un impacto muy, muy fuerte el que vamos a observar en tan solo 3 meses. No quisimos hacer el pronóstico para el tercer trimestre, porque todavía podemos esperar a la presentación de los datos oficiales del mes de abril, y con eso tener una serie que haga unos pequeños cambios, pero al final creemos que esto va a ayudar bastante a la toma de decisiones por parte de las autoridades, a que reaccionen. De hecho, el gobierno, que cito acá, ya que está haciendo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el economista que encabeza la Secretaría, en una conferencia reciente informó que ya el gobierno ha invertido o está invirtiendo entre 1.5% y 2% del PIB. Y en la opinión del secretario es un nivel altísimo de inversión. Y él que tiene mejor información que nosotros sobre el estado de las finanzas públicas, dice que no podemos gastar más porque solo recaudamos 13% del PIB. Y la verdad es que esto es cierto. México tiene un espacio fiscal acotado, pero también es cierto, y eso no le quieren apostar ellos, es que también es cierto que se puede endeudar y puede utilizar el monto del endeudamiento para hacer transferencias directas a los empresarios de todos los niveles, no solo los grandes, sino los empresarios micro, los empresarios nano, los pequeñines, que necesitan del apoyo del Estado para poder seguir existiendo y mantener los puestos de trabajo. Pero en fin, esta es la decisión gubernamental, esperemos que tengan éxito, porque lo que es verdad es que hoy por hoy no existe un programa integrado para atender la emergencia económica. Es decir, la Secretaría de Hacienda, en voz de su secretario, en esta misma entrevista no fue capaz de decir de manera integrada cuáles son todas las medidas, porque lo que alcanzó a decir solamente es que hay medidas y que otras más se van a ir creando sobre la marcha, pero los que somos científicos sociales, economistas en particular, sabemos que es muy importante planear y adelantarse. Precisamente tenemos, como acaban de ver en esta presentación, las herramientas para entender lo que ha pasado y hacer escenarios de lo que podría ocurrir. Entonces, en virtud de que tenemos esta capacidad técnica que nos da nuestra formación, pues entonces también tenemos la capacidad de diseñar y adelantarnos para que los impactos sean menos severos sobre la población. Sin embargo, la Secretaría y la Presidencia están usando otro enfoque, que es el de atender sobre la marcha, que igual puede, les digo, ser exitoso, ojalá que sí lo sea, pero que de acuerdo a los cánones de la ciencia económica, lo deseable sería planificar.
diagnosticar primero para luego prever escenarios, es decir, hacer pronósticos, y en función de cada escenario ahí sí ya decidir cuál es el escenario que es más altamente probable y en función de eso crear una serie de programas. El gobierno federal, además, ya para cerrar la parte federal, bueno, la parte última de esto, sería el gobierno federal le apuesta a que a partir de julio se va a poner en operación el Tratado de Libre Comercio en su segunda versión con Canadá y Norteamérica. Se llama el TIMEC. Pero me parece extraño que hoy le apuesten al TIMEC cuando antes eran muy críticos precisamente del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hoy se le ve como nuestra tablita de salvación, pero lo que no me gusta a mí en lo particular de apostarle la salvación al TIMEC es que es apostarle nuevamente nuestro rescate a la economía norteamericana y una parte a la economía canadiense, es decir, a dejar que sean las decisiones tomadas en países desarrollados las que logren atenuar el ciclo de la economía mexicana. Ese enfoque me parece que se tiene que modificar y se debería de trabajar más sobre las bases estructurales de la economía mexicana, pero bueno, hoy no, de momento no va a ser así. Las medidas que Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está implementando, junto con la Secretaría de Economía y otra serie de organismos gubernamentales federales, son apoyo al consumo de las familias, se adelantaron todos los programas sociales. En eso, la verdad, no quiero entrar en detalles ni en críticas, pero bueno, es un tema de mucha discusión porque son programas sin retorno, es decir, es dinero que se le da a los jóvenes, a los que siembran árboles, a las personas mayores, a los discapacitados, estos programas estrellas del gobierno federal, pero que no tienen retorno. Al final entendemos que sirven como una especie de ingreso básico universal que permiten crear mejores condiciones de igualdad, pero no estoy muy seguro que ayuden a temperar las cifras de desempleo que les estaba yo comunicando. Luego, también el gobierno federal dice que tiene apoyo a las pequeñas empresas, tanto formales como informales, y aquí no queda claro cómo sabe quiénes son las empresas informales. Si ya les he dicho yo, por ejemplo, yo presenté cifras de empleo formal, porque por definición la formalidad es lo que se registra, es lo que se conoce. Lo informal no sabemos cómo lo va a abordar y cómo va a entregar esos 2 millones de créditos que dice la Secretaría de Hacienda. Luego también tiene un programa para créditos personales a través del FOBISTE y del ISSSTE. Tiene un programa de crédito en 3 mensualidades y hasta 6 de prórroga por parte del Infonavit. Muy atentos ahí las personas que podrían hacer uso de esto, es decir, en caso de desempleo, pues pueden tener acceso a este recurso. Y finalmente la Secretaría de Hacienda dice que tiene un programa de infraestructura por 25,000 millones en 50 ciudades. Están bien estas medidas, son adecuadas, pero en lo general, pero son medidas que ya se venían implementando antes de la crisis. Entonces, lo que muchos economistas estamos pugnando es que se creen nuevos gastos, que se trasladen más recursos a la población y particularmente a las empresas para que puedan sobrevivir y crear el empleo. El empleo no lo crea el gobierno, recordemos, nada más quiero acotar eso, el empleo lo crean los empresarios de todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces debemos de apoyar, es una máxima de la economía, si queremos en una situación crítica como esta, crear condiciones de empleo. ¿Qué están haciendo los estados? Los estados, y ya con eso me voy acercando al final, pues Baja California tiene un programa de emprendedores, tiene un programa de incentivos fiscales, tiene un programa a las MIPYMES, otro a las pymes, todos estos son créditos, y al final Baja California está gastando algo así como entre 1,700 y 2,500 millones de pesos. Es un programa interesante, pero la cifra, la verdad, no es suficiente. Pero bueno, al final están haciendo algo. Y luego, en Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, el estatal, creó un plan emergente para el apoyo y protección de la salud y el empleo. Y aquí en Chihuahua se están gastando alrededor de 3,209 millones de pesos. Se está gastando igual en
en un programa de ocupación temporal 78 millones de pesos, en apoyo a las MIPYMES 249, en turismo 23.5, un estímulo fiscal de 405.7 millones de pesos, y para pérdida de ingresos, es decir, apoyo directo a las familias, 1,067 millones de pesos. Son cifras que nuevamente, qué bueno que se está dando, pero que son insuficientes para el tamaño del pronóstico de caída en el empleo que les presentamos. Entonces requiere un impulso todavía más grande. Entonces se requiere en este momento que haya una conexión entre los diferentes niveles de gobierno para atender la emergencia, cosa que no hemos visto, porque por un lado los gobiernos estatales están haciendo sus movimientos, su política, y por el otro el gobierno federal. No ha habido una sincronización entre las acciones de los diferentes niveles de gobierno, y eso la verdad nos va a terminar perjudicando mucho, ¿no? Esto por los claros intereses políticos que hay entre cada uno de los niveles de gobierno. Y bueno, esta es la presentación que les queríamos hacer como parte de esta primera conferencia sobre el impacto del COVID, en este caso en la economía. Y como decía la doctora Rosa María al inicio, en otras conferencias que vamos a estar dando a lo largo del año, también vamos a hablar del impacto. Otros investigadores de la universidad van a hablar del impacto del turismo, sobre el turismo, del impacto sobre la salud en general, y en fin, sobre una serie sobre la educación, temáticas todas que tienen que ver en relación a cómo está cambiando nuestro mundo, nuestro país y nuestra región en particular, como resultado de esta pandemia. Les agradezco la atención y pues estamos atentos a las preguntas, a los comentarios. Maestra Rosa María, si gusta habilitar su micrófono. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su presentación. No sé si quiera que las preguntas las resolvamos de una por una o irlas anotando o irlas viendo. Aquí en el chat las he publicado algunas de ellas. Tenemos por lo menos unas 8 participaciones de los interesados y de los asistentes. Muchas de ellas están relacionadas, pero hay algunas otras en donde nos están pidiendo que si podemos hacer unas intervenciones más claras para las personas que no tienen tecnicismos en la ciencia económica. Sí, con todo gusto podemos hablarlo en términos más concretos. Y bueno, yo sería de la idea de quizás escoger unas 5 preguntas y sí responderlas ahora para aprovechar el espacio, y aquellas que no alcance a responder en este espacio, pues sí tomo la nota y me comprometo a darle respuesta vía correo electrónico o algún medio digital para poder darle seguimiento y entiendo, sí, en un lenguaje accesible. Ok, bueno, mira, la primera pregunta de ellas nos dice: hola, buenas tardes. El tema de su conferencia es un hit en el presente para estudiantes, para académicos, para amas de casa, para profesionistas, para miembros de la sociedad en general, quienes tenemos muy seguramente una aguda inquietud sobre el panorama del empleo. Dice: enfocándonos en la industria manufacturera, por ejemplo, la maquiladora, nuestros familiares con convenios, vecinos y conocidos han perdido sus empleos. ¿Qué respuestas o qué argumentos entendibles podemos dar nosotros como estudiantes de economía? Ellos están pidiendo una recomendación para aquellas personas que nos cuestionan sobre el tema de la pérdida del empleo.
Sí, está muy, muy clara nosotros somos técnicos que normalmente pues hacemos análisis a ese nivel con la intención de dar una recomendación concreta. Y yo creo, si entiendo bien la pregunta de esta persona, de este compañero, sería ¿qué decirle a la gente? ¿Qué puede hacer? Entonces, una buena recomendación es decirle que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal tienen programas para atender la emergencia. Yo los he criticado, he dicho, no son suficientes, bueno, pero sí hay programas. Eso quiere decir que la gente lo que tiene que hacer es informarse. Ahora que es poco difícil salir y ir a una oficina pública, pues hay que informarse a través de las páginas web, hay que conseguir los teléfonos, hay que marcar y hay que enterarse bien. Yo he dicho en la presentación que sí hay un programa de empleo temporal para Chihuahua, uno para Baja California, y que hay programas de apoyo al ingreso a nivel federal y créditos para las empresas. Entonces yo creo que aquí esta persona que hizo la pregunta, pues como especialista en economía, tiene que hacerle la recomendación a sus amigos, a sus vecinos, a quienes entren en una situación de desgracia, pues que existen oportunidades y que hay que acercarse para tomarlas y que no duden, porque normalmente a veces decimos que el gobierno no funciona, siempre somos hipercríticos y bueno, hay que también tener cuidado porque sí están ahí los programas y a veces no los queremos tomar porque tenemos esta sensación de que son un fraude, de que no es verdad, pero puedo garantizarles que estos programas existen y están ahí funcionando, pero hay que acercarse y tener la información de ellos y tomar las oportunidades que nos están dando, ¿no? Y no es mucho, o sea que hay que acercarse pronto si es que esta es la situación ahora. Y el gobierno federal al menos promete que en los próximos meses sacará nuevos programas que permitirán atender la emergencia. Esperemos que así sea. Bien, la siguiente pregunta, doctor Sánchez, viene de parte de Samuel Robles y nos dice, ¿quiénes son más vulnerables a perder el empleo en Ciudad Juárez? Además, ¿qué va a pasar con el trabajo de los sectores informales? Sí, los sectores que tenemos identificados como los más vulnerables son los siguientes: el sector turístico, el sector del transporte, de la movilidad de personas, el sector de comercio al por menor, particularmente los restaurantes, la parte de pequeñas tiendas de comercio, estilistas, cortes de pelo, en fin, todo esto que nosotros economistas llamamos comercio al por menor. Eso por una parte, y en particular si es en Juárez, el sector más afectado hasta ahora es la industria manufacturera de exportación, también conocida como maquila, y ahí ya hay un porcentaje importante de pérdida de trabajos, de empleos, y ahí es donde está pegando. Estos son algunos de los sectores donde más fuerte está pegando y se está reflejando la pérdida de empleos que mencionaban las cifras para todo el estado. Sí, de parte de Karina Sánchez nos dice que partiendo de que no es economista, si podría profundizar un poquito en cuál es la relación que existe entre el número de camas críticas y la relación que existe con el empleo. Sí, claro. Ahí, bueno, saludos, es mi hermana y saludarla. La idea es que la relación es la siguiente. Teníamos que calcular cómo se iba a comportar el empleo como resultado del COVID-19. Entonces, el COVID-19 le pega a la economía por dos vías. La más obvia es en el deterioro de las condiciones de salud de los seres humanos, de los mexicanos, que, bueno, se enferman o en el peor de los casos mueren. Y bueno, si solo se enferman, se reducen los niveles de productividad y en consecuencia se genera menor producto. Y en otro escenario también puede ser que por ese menor nivel de productividad la empresa lo despida, lo desemplee. Eso por un lado, la parte económica. Y la parte de las camas, del personal médico, de las camas críticas, de las camas clave, es porque esta es la otra parte, la parte que tiene que ver con el hecho de cómo hay un deterioro de las condiciones de salud, y se me había olvidado la parte económica,
es el aislamiento. Entonces, el COVID nos pega porque nos aislamos y dejamos de ir a nuestros sitios de trabajo, porque nos aislamos y dejamos de comprar en los lugares que antes comprábamos, y eso va a generar un impacto. Y luego el otro es el que decía yo para estos dos estados en particular, el hecho de que están muy vinculados con Norteamérica y que ahorita la economía de ese país también se ha contraído. Entonces, con todos esos elementos construimos un índice de dependencia y clasificamos a las entidades del país, las 32, en función de quién tiene más o menos riesgo de impacto. Y entonces ahí es donde nos sale Baja California, nos sale Chihuahua y en general el resto de entidades de la frontera norte, y podemos hacer un pronóstico en función de esa dependencia tanto económica como de salud, un pronóstico de cómo se vería afectado el empleo. Y claro, tiene algunas dificultades pues para calcularse este indicador, pero digamos, lo podría poner en esos términos para transmitirlo a la audiencia. Muy bien, de parte de David Espinosa, doctor, ¿cómo ve usted el actuar del Banjico y su medida preventiva para evitar aún más la pérdida de paridad del peso contra el dólar? Con todo este panorama incierto, poco efecto ha tenido la reducción de la tasa de interés interbancaria. Bueno, gracias a David Espinosa. Y bueno, el Banco de México ha actuado de la mejor forma. De hecho, todos los analistas económicos creemos que mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no lo ha hecho bien, es decir, la política fiscal ha sido errática, la política monetaria que administra el Banco de México la calificaríamos con un 10, porque me parece que ha hecho dos cosas importantes. Por un lado, reducir la tasa de interés de referencia. Inmediatamente cuando empezó todo el problema la redujo de 6.5 a 6. Eso estuvo muy bien y lo puede hacer más, y de hecho creo que lo va a hacer en los próximos meses. Yo estimo que podría, según mis estimaciones, la puede reducir hasta 3.5, pero no sé cuánto más lo haga. Y estas reducciones en tasas de interés, pues básicamente lo que provocan es que el crédito sea más barato. Pero también existe el problema de que en una situación de incertidumbre como la que estamos pasando, pues hay muchas personas que no van a querer tener acceso a créditos, porque saben que las cosas se pueden poner peor de lo que están y por lo tanto no quieren endeudarse. Y en ese sentido entiendo lo que menciona de que tiene un límite la reducción a la tasa de interés como un mecanismo para estimular la economía. Por ello, la mayor parte de colegas economistas coincidimos en que quien debe de tener una política clara de apoyo a la emergencia es el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, vuelvo a insistir, hasta este momento ha tenido un comportamiento errático. Errático quiere decir que toma algunas decisiones buenas, otras no tan buenas, en otras se ausenta, en fin, a eso nos referimos con comportamiento errático. Ok, mira, de parte de Carmín Carrasco dice, muchas gracias por esta conferencia. En lo personal, si bien es una situación complicada, como economista estoy aprendiendo y observando cómo la teoría empieza a cobrar vida. En mi área de trabajo me ha tocado ver cómo varios proyectos de inversión, tanto extranjeros como nacionales, se detuvieron y no tienen fecha de reactivación. Todos ellos están buscando que el mercado tenga ciertas particularidades para su desarrollo. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son las condiciones generales que podrían motivar a las nuevas inversiones. Esa es la gran pregunta. Ahorita varios creemos que no vamos a tener condiciones adecuadas para la inversión, al menos en los próximos 3 trimestres. Es decir, desde ahora, desde mayo hasta principios de enero. Entonces, eso va a deteriorar aún más y va a hacer que los pronósticos negativos se cumplan. Es una profecía autocumplida, porque en este momento la inversión no se va a dar y el Estado mexicano, sobre todo el federal, le va a apostar a los megaproyectos que son el Tren Maya, el corredor transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, pero y la refinería de Dos Bocas, pero esos proyectos no son suficientes para el escenario en el que nos encontramos. Entonces, la inversión pública de momento no creo que se active.
De hecho, el gobierno ha declarado insistentemente que va a seguir una política austera, la famosa austeridad republicana, lo que significa que no va a invertir, salvo los proyectos que he mencionado, que vuelvo a decir son insuficientes. Y por lo tanto, en México, como históricamente trabaja la inversión privada, es esperando que dé un paso la inversión pública. Entonces, si la inversión pública está contraída o de plano detenida, también ellos se van a detener, ¿no? Acuérdense que hubo un supuesto acuerdo con inversionistas privados nacionales para que a estas fechas ya estuvieran invirtiendo, pero no lo han hecho, porque ellos también están esperando que este escenario termine, ¿no? Porque es muy incierto y el rendimiento probable sería negativo de sus inversiones y por eso tendrán que esperar y por lo tanto la economía va a seguir en un escenario recesivo por algunos meses. Y saludar a Carmín también, por cierto, quien estudió con nosotros en el programa de licenciatura en economía. Un saludo para ella. Aquí, mira, te mandan una felicitación, dice doctor, como siempre, excelente exposición. Le saluda Carlos Irigoyen. Dice, doctor, ¿cuál sería su respuesta respecto al planteamiento de hoy por la mañana de Andrés Manuel de no hablar del PIB o el crecimiento económico? Y aprovecho la misma pregunta para saludar a Fanny Solís, quien nos pregunta, que dice, algunos analistas han estimado una caída de la economía de un 10% más. ¿Usted qué opina? Y finalmente, quizás para cerrar esa parte, una pregunta anónima, que si hay ¿qué es lo que se tiene planeado, dice, por parte de gobierno federal o gobierno estatal a largo plazo con respecto a la pérdida de empleo? Si hay algún plan de emergencia o programa para las personas de MIPYMES y pymes. Claro, empiezo con la última, con la anónima. Lo dije en la presentación, el gobierno de Chihuahua tiene un plan emergente para la atención de esta situación, está disponible en la red, de hecho yo de ahí obtuve la información. Esta información, por cierto, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos la compartieron directamente para que estuviéramos enterados de ese plan del gobierno de Chihuahua y lo analizáramos. Entonces sí hay una estrategia a nivel estatal, pero acuérdense que mencioné que el fondo es pequeño, de 3.500 millones de pesos. Ahora, en relación a lo que dice Carlos, el doctor Carlos Irigoyen, a quien mando un saludo, bueno, mire, Carlos, básicamente te respondo lo siguiente: el presidente no hace mal al hablar de que hay que concentrarnos en el desarrollo, de que hay que concentrarnos en el bienestar, de que hay que concentrarnos en la felicidad, en un mejor estado espiritual. Es correcto. El problema es que el tema del PIB, el tema del crecimiento económico y el tema del que he hablado hoy, mercado laboral y empleo, pues no se puede evitar, porque ¿cómo puede ser feliz o cómo puede ser espiritualmente sana una persona que no tiene trabajo? ¿Cómo puede estar contento alguien que llega a casa sin ingreso? ¿Cómo puede estar contento alguien que tiene que estar en casa porque ya no tiene trabajo? Me parece que va a ser difícil que espiritualmente esté sano, que más bien lo que la literatura especializada nos dice es que va a ser una persona llena de odios, de rencores, que se puede convertir en un peligro para el resto de la sociedad. ¿Y por qué no tiene empleo este ser humano? Por errores de política económica, por errores de la política fiscal, que fue incapaz de atenuar la situación y que fue incapaz de mantenerle el trabajo a esta persona. ¿Y cómo se le mantiene el trabajo? Generando crecimiento económico en la economía. Entonces, me parece que no es que estén peleados los conceptos, no es como los presenta el presidente, son conceptos que se entrelazan y tanto unos como otros, o sea, tanto crecimiento del PIB y del empleo como la felicidad y el bienestar y desarrollo están entrelazados. No es que estén peleados estos conceptos, se requiere que haya crecimiento económico para que haya desarrollo, para que las personas sean felices. Entonces no hay que perder de vista esto, me parece que es fundamental. Y la siguiente de Fanny, profesora, por cierto, de aquí de la universidad, saludarla también. La respuesta es muy sencilla.
hay analistas que han estimado incluso caída en el segundo trimestre de 2020 de 39%. Es Bank of America, presentó esa estimación. Yo cuando la vi pensé que quizás estaba borracho el analista que presentó esta estimación, porque incluso publicarla en un medio como El Financiero o El Economista, pero no. Lo que pasa es que sí hay un riesgo muy alto de que la economía se nos caiga, como lo dije en la presentación, muy fuerte en el segundo trimestre de este año, particularmente entre mayo y junio. Pero luego vendría una caída menor en el tercer trimestre y luego esperaríamos una recuperación rápida en el cuarto trimestre. Al final de cuentas, en otra presentación que hice con un grupo de colegas de la Ciudad de México, coincidimos en que el decrecimiento de toda la economía en 2020 va a ser de 7%. O sea, es un promedio. Todo el año la economía va a caer 7%, con lo que es una caída mayor a la observada, al menos 2 puntos porcentuales más, esperamos, que la de el 2009. Y el gobierno federal también lo sabe, eso sí lo sabe, porque en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los precriterios, ellos calcularon una caída para todo el año, en el peor escenario, de 3,5%, o sea, menor al pronóstico que acabo de decir, pero también tienen considerado que la economía se va a caer en este 2020. Bueno, ya casi para cerrar la presentación, doctor Sánchez, de parte de Jorge Muñán, nos dice: excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. Los indicadores macro desde antes de la contingencia mostraban la caída de la actividad económica, pero llegada esta situación se han empeorado. La respuesta por los diseñadores de política pública no se decía por cuál política económica instrumentar. Se ha mencionado que esta crisis es por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Entonces, dice, y va su pregunta, ¿serán suficientes las políticas que establezca el gobierno para incentivar la actividad económica, así como la creación de empleos, o bien la recuperación de los mismos? Definitivamente, gracias a Jorge también, un abrazo, ahí es también egresado del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, la verdad que sus preguntas es compleja, pero yo solo quisiera mencionar y cerrar con esto, que los economistas siempre hemos tenido dificultad para proponer políticas para el empleo. Y hoy me enfrento a ese mismo problema. Tenemos algunas ideas, yo he mencionado algunas, podemos seguir a través del chat hablando de otras, pero en general siempre tenemos dificultad porque es el tema en el que siempre hemos fallado. Tanto así que en 1998, Viviane Forrester, una francesa, una reportera francesa, publicó un libro que se llama El horror económico. Este libro está por el Fondo de Cultura Económica y es una crítica a los economistas, y no a un grupo en particular, sino a todos, de que no hemos sido capaces de generar una estrategia adecuada para crear condiciones de empleo, y particularmente empleo de calidad para los seres humanos a lo largo y ancho del planeta. Y crisis como esta dejan en evidencia de que necesitamos ser más creativos y comenzar a pensar en soluciones para el tema de la pérdida de trabajo que se está observando, que pronosticamos en esta presentación, y en general luego para el futuro, es decir, qué políticas se requieren para que en el futuro haya mayor trabajo. Yo le apuesto a lo estructural, y con eso cierro, le apuesto a una política industrial activa. Me parece que el país tiene que crear grandes campeones nacionales en áreas o sectores estratégicos como la biotecnología, la robótica, el software, la inteligencia artificial, la ingeniería biomédica. Me parece que eso yo le llamo política industrial. Eso hoy no existe. Hoy no hay empresas mexicanas compitiendo a nivel internacional. Hoy hablamos de los mismos países de siempre, de Corea del Sur, de China, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Japón, los nórdicos, de Canadá, Norteamérica, pero no de nosotros. Entonces, me parece que a largo plazo una estrategia efectiva para crear empleo y evitar que crisis como esta nos lastime tanto es tener industria propia. Es el momento de regresar al nacionalismo económico bien entendido, es decir, tener industria nacional.
que proteja a los trabajadores nacionales. Hoy no lo tenemos, entonces si la economía norteamericana se cae, pues nos caemos con ella, porque las industrias que están aquí son americanas y peor aún otras son asiáticas, y esos dos bloques económicos hoy están en la bancarrota, entonces junto con ellos estamos nosotros también. Entonces, política industrial a largo plazo es la solución para la generación de empleo. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Sánchez. Hay algunas preguntas que se nos quedaron en el tintero, pero que quizás por una cuestión de tiempo y para que esto también sea más dinámico, no podamos tener tiempo para responderlas. Hay gente que nos está preguntando sobre los estados del sur, cuáles serán las afectaciones, si son similares o son peores que las que tenemos en las entidades fronterizas. Nos están preguntando sobre una emergencia. Josué Mata, un saludo, nos está preguntando sobre la emergencia, para si esta emergencia puede ser un buen momento para el diseño de políticas públicas a niveles estatales. Nos están preguntando sobre deuda pública y también nos están preguntando sobre cómo se pueden mitigar los efectos negativos que se espera en el desempleo en la región fronteriza y en todas las entidades fronterizas. Nos están preguntando sobre deuda pública, pero también cómo mitigarla a través del TIMEC y si realmente el TIMEC nos puede ser nuestra bandera de salvación de esta crisis económica que se avecina. Bien, pues sí son bastantes inquietudes. Yo me comprometo a responderlo. Va a estar esta presentación, se está grabando. Mi correo electrónico es isaac.sanchez@uacj.mx. Ahí me pueden escribir. También en redes sociales estoy como Tiempo Económico en Facebook, Tiempo Económico en Twitter, y me comprometo. Y bueno, a quienes sí tienen Teams, lo usan de manera normal, ahí también a través del chat se pueden comunicar conmigo. Y pues antes de cerrar, quisiera agradecer a toda la gente que se conectó. Hicimos la invitación en varios estados, en Puebla, en el Estado de México, Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca, por supuesto, y aquí a todos en Ciudad Juárez. Y también agradecer muy especialmente a los compañeros de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que a David, a Fernando, a Rocío, que amablemente están detrás de todo de lo que estamos haciendo y pues nos ayudan a echar a andar esta iniciativa en este momento tan difícil, porque estamos descubriendo una nueva forma de comunicarnos, de acercar la ciencia y la información a un público más amplio. Yo creo que eso es algo bueno que está saliendo de esta emergencia, de esta pandemia por la que estamos atravesando. Entonces hay cosas rescatables que nos van a dejar lecciones bonitas y nos van a permitir continuar en el futuro de mejor manera como universitarios. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los compañeros de Tecnologías de la Información. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este programa. No sé quién será el próximo moderador, pero le paso la estafeta, y tampoco sé quién será el próximo presentador, pero estoy seguro que deben de ustedes de continuar dándole clic a un me gusta en la página de la Coordinación de Investigación y Posgrado, en la página de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es a través de estas páginas en redes sociales donde se están estableciendo los vínculos y los enlaces para que ustedes puedan seguir disfrutando de estas videotransmisiones desde casa. Cuídense mucho, espero que estén muy bien, salud y buen hábito para todos.